Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rick. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha. Ahí estamos. Mahatma. ¿Te manda? Allá es frío. No hay humedad. En Chile no hay humedad. Pero sí hay frío. No sé. No sé. Pero sí está como a 2000 metros. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de virus que causan cáncer. Antes de que hablemos de los virus que causan cáncer, nos tenemos que recordar que nosotros genéticamente tenemos chance de tener cáncer. Pero ahorita las paletas, por favor. Pues sí. Ya tenemos una predisposición, ¿sí? Por el complejo mayor histocompatibilidad. Nos tengo que lograr silencio. A esto le tenemos que sumar una posible infección por alguno de estos virus que están asociados a cáncer. Estos virus que causan cáncer les vamos a llamar lentivirus, ¿sí? Y son virus que tienen la capacidad de infectarnos, quedarse ahí en letargo y causar daño a largo plazo. Esto aunado a prácticas que podamos tener. De todos los vicios que existen en el mundo, el peor vicio que existe es tabaco, ¿sí? Si usted fuma, cámbiese a parches de nicotina, ¿sí? O sea, si usted fuma porque de verdad tiene dependencia al cigarro, realmente no tiene dependencia al cigarro. Ya, un montón de estudios demuestran que el alquitrán no crea dependencia. La nicotina sí. Entonces, si usted ya tiene algún paciente en este sentido, sí vale la pena que hagamos un tamizaje neonatal. ¿Sí? Le hacemos tamizaje neonatal al niño y nos va a decir que tiene chance de padecer cáncer. Ese niño hay que decirle desde pequeño que tiene chance de cáncer. Le evitamos altos consumos de glucosa y, sobre todo, tabaquismo. Bueno, aunque inmunológicamente tenemos marcado que pudiéramos padecer de algún tipo de neoplasia, del 15 al 20% de los procesos neoplásicos son de origen viral. ¿Sí? O sea, es un porcentaje bastante alto. ¿Y quiénes están vinculados? BPH, mayoritariamente. La parte buena del BPH es que con una histerectomía radical solucionar el problema, ¿sí? Pero tenemos un severo problema. Más o menos, el cáncer causado por BPH aparece entre 10 a 15 años después del contacto. ¿Se recuerdan lo que hablamos en el caso clínico? Si usted en este momento de la vida es sexualmente activo, hombre o mujer, que le quede claro, hombre o mujer, si usted es sexualmente activo y no ha tenido verrugas, felicidades, no lo han infectado con alguna cepa que cause verrugas. Pésimas noticias. Es posible que usted esté infectado para BPH que puede causar cáncer. ¿Sí? Así que de aquí en adelante crucemos los dedos para que tengamos verrugas. Bueno, vale la pena vacunarse.
El Ministerio de Salud está vacunando, pero habían empezado con su política menos rara, que son solo menores de 15 años. Porque lo ideal de la vacuna para VPH es que se administre antes del inicio de la vida sexual. Entonces, como era pregunta álgida, que era la niña, y que le preguntaran enfrente de la mamá si había empezado vida sexual, la respuesta es casi segura, es no. Entonces, por eso, por política estaba empezaron de 15 para abajo. Ahí a alguien brillante se le ocurrió que se podían vacunar. De hecho, los deberíamos de vacunar todos. Si yo hubiera empezado una campaña masiva de vacunación en hombres, más que en mujeres, porque la única forma de infectarse una mujer es por medio de un desgraciado. Bueno, otros virus asociados es Epstein-Barr, herpes virus 8, virus de hepatitis B y C y retrovirus. Ojo, que yo tenga un paciente infectado con cualquiera de estos, no le voy a decir de una vez, mire, usted va a tener cáncer. Vaya, voy a ver un banco, róbese un carro, viva la vida loca. Porque no es regla, ¿ya? Necesitamos una serie de situaciones para que pueda haber cáncer. Bueno, entonces hablemos principios de virus oncológicos o principios de oncología viral. Los virus pueden causar cáncer en humanos y animales, pero ojo, si mi perrito tiene cáncer por algún virus, no me lo va a pegar. ¿Ya? Si mi chucho tiene cáncer por algún virus, no me lo pega, ni yo se lo pego. ¿Ya? Recordemos que uno de los principios virales es que no se transmiten enfermedades entre especies. ¿Sí? Enfermedades no es lo mismo que vectores. ¿Ya? Estos virus, en la mayoría de los casos, van a causar infecciones persistentes en sus hospedadores. Rara vez, por eso les decía en la anterior, no podemos decirle a alguien que si tiene una infección por hepatitis B, que le vamos a decir que vaya a tener cáncer de hígado. ¿Sí? Tiene que pasar un tiempo de latencia dependiendo del virus, dependiendo del sistema inmunológico, dependiendo sus condiciones de vida, su estado de vida, puede aparecer antes o después. Y un mismo virus puede causar varios tipos de cáncer. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre esta proliferación viral? Primero, la inmortalización del virus. ¿Sí? Lo que les decía, estos virus no logramos erradicarlos. Se quedan. Y como no es común que hagamos cargas virales, porque sale caro, porque afortunadamente, o sea, nos vamos al grado de incidencia que puede causar cierto virus en cierta población, no hacemos carga viral. ¿Ya? Lo ideal, eso sería un mundo ideal, que hiciéramos carga viral sabiendo el estado inmunológico de nuestro paciente, o sea, si ya sabemos que puede tener algún chance de cáncer y si se infecta con alguno de estos virus. Empiezan las hiperplasias. Recordémonos que toda hiperplasia es permitida por el complejo mayor de histocompatibilidad, por fuerza. Y tenemos la preneoplásica. Eso es algo que tenemos que saber. Los virus, el cáncer como tal, en sus etapas iniciales, no causa ninguna molestia. ¿Sí? Ahorita, varios de aquí podríamos estar teniendo algún proceso neoplásico. No tenemos ninguna molestia. Quiero quitar los bichos. El problema entonces es ese, que cuando nosotros podemos empezar a diagnosticar cáncer, podemos empezar a observar cáncer en alguno de nuestros pacientes hasta etapas avanzadas. ¿Ya? Por eso es recomendable hacer pruebas de tamiz o pruebas de tamizaje después de ciertas edades para
prevención y o control de algún proceso. El virus solo actúa como un cofactor en los procesos neoplásicos, obviamente porque tenemos que hablar del sistema del complejo mayor histocompatibilidad. Bueno, ¿qué interacciones tienen estos lentivirus? Infecciones persistentes. ¿A qué me refiero con infecciones persistentes? Nuestro paciente va a tener positivas las pruebas para antígeno viral durante mucho tiempo. O varias infecciones a lo largo de un mismo año. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos a ver procesos neoplásticos o posibles infecciones cancerígenas? Más o menos en pacientes arriba de los 20 y 25 años. ¿Ya? Esto no es regla, pues sí podemos tener cáncer antes, ¿ya? Pero la mayoría de cáncer se empieza a detectar arriba de los 20 o 25 años. Hay respuesta inmunitaria, invisibilidad, mutaciones, supresión de las células inmunitarias. Obviamente, dependiendo del virus que tengamos, más alguna otra condición, va a permitir desenmascarar el virus. ¿Sí? Mecanismos de acción directa o indirecta, obviamente tiene que ver con el sistema inmunológico y o algún ayudante que estemos utilizando o fármaco. Susceptibilidad celular a las infecciones y transformación viral, también dependemos de qué virus nos esté atacando y su capacidad de mutar. ¿Sí? Y la retención del material genético del virus en la célula hospedadora. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las familias de virus. Papilomaviridae. Tumores genitales. También puede haber carcinoma bucofaringeo. De hecho, yo esperaría que estos carcinomas bucofaringeos empiecen a aparecer en los próximos 5 años y que sea una tasa bastante alta, esto es por prácticas sexuales. Podemos tener también cáncer anal, ¿sí? Tiene que ver con prácticas sexuales, ¿ya? Y carcinoma de células escamosas. Bueno, entonces el Ministerio de Salud está vacunando mujeres, está vacunando creo que mujeres menores de 35 años. El requisito es que usted llegue, ponga el y se la pone, ¿sí? Y no les cuesta nada. A los hombres no los están vacunando todavía. Creo que a niños ya empezaron, creo. No, no están vacunando, ya me recordé. No están vacunando. Vale la pena vacunar. ¿Sí? Una dosis de vacuna, costo, es como de 800 pesos. ¿Sí? En ningún lado venden anos, faringe, úteros en 800 pesos. ¿Sí? De hecho, ni las cirugías salen 800 pesos. Entonces, sí vale la pena aplicarse sus 2 o 3 dosis, dependiendo de la edad. ¿Ya? La empresa sugiere 3. Yo he tenido la oportunidad de evaluar anticuerpos en pacientes con 2 dosis y les funciona muy bien. No aquí en Guatemala. Por esto no estoy diciendo que la empresa está equivocada. La empresa está asegurando que con 3 dosis se tiene inmunidad. En menores de 15 años son 2 dosis. Bueno, tenemos efectividad, tenemos Epstein-Barr. Esa fue pregunta de examen, asociado a linfomas, Burkitt, Hodgkin, no Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo. Estos linfomas se tienden a confundir mucho con leucemias, ¿sí? Porque es importante que lo sepamos, porque entonces las formas diagnósticas para estos linfomas es, en principio, con un fronte periférico, ¿sí? Vamos a encontrar alterada la serie blanca, muy alterada. Y sobre todo, vamos a tener en el reporte del fronte periférico la presencia de blastos, ¿sí? O células inmaduras. Cuando tengan leucocitosis con abundancia de blastos o de células inmaduras, mucha es un proceso neoplásico en sangre que corresponde fronte de médula ósea.
Si le quieren economizar plata a sus pacientes, en principio pueden mandar un frote periférico con un químico biólogo. ¿Sí? No creo que cueste más de 100 pesos hacer un frote periférico con un químico biólogo. Los hematólogos o hematoncólogos pueden costar hasta 500 quetzales. ¿Sí? Y el hematólogo o hematoncólogo es súper experto en estas células formes de la sangre, pero un químico biólogo mira más frotes que un hematoncólogo, porque es screening, ¿sí? Pues, entonces, si le quieren economizar plata a su paciente, en principio podrían hacer eso, y luego ya con una médula ósea, de una vez mandarlo con un hematólogo o hematoncólogo. Herpes virus 8, tenemos linfoma de células B y linfoma de Kaposi. Nos tenemos que recordar de qué complicado es que tengamos un linfoma de células B. Funciones de células B, funciones de células T, ¿qué pasa cuando células B no están trabajando bien? ¿Sí? O sea, ¿qué tan agresivo puede ser este cáncer? ¿Ya? Tenemos de hepanabilidad, tenemos el virus de hepatitis B, que puede causar algún tipo de carcinoma hepatocelular. No es fulminante, nos tenemos que recordar de cuando vimos hepatitis. No es fulminante. De hecho, estos carcinomas pueden aparecer incluso hasta 15 años después de que el paciente haya estado infectado con hepatitis B. Poliomielitis, tenemos virus de células de Merkel y carcinoma de células de Merkel. De los retrovirus, tenemos linfotrópico T de humanos y leucemia de células T en adultos. De la familia de los flavivirus, tenemos a la hepatitis C, que también está asociado a carcinoma hepatocelular. El otro año, cuando estemos en clínicas familiares, vamos a hablar de los marcadores que se utilizan regularmente para el diagnóstico de estos procesos. Me adelanto. El problema de querer diagnosticar esto a nivel de laboratorio es que solo el resultado solo sale positivo cuando el cáncer está bien instalado. ¿Sí? Algunos laboratorios hacemos publicidad a partir de los 40 años hazte PSA, antígeno prostático. A partir de los 40 años hazte CA15-3, ¿sí? Para diagnóstico de cáncer de mama. CA125 para cáncer uterino. Pero se nos olvida decir las letras chiquitas. Aquí me estoy pegando un balazo en la pierna. En las letras chiquitas debería decir, solo te saldrá positivo si ya estás bien jodido. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que recurrir a otras situaciones para ver si tenemos procesos neoplásicos. ¿Sí? Para cáncer cervicuterino, Papa Nicolau, cuando menos una vez al año. Cuando menos una vez al año. ¿Sí? No puede ser que a estas alturas de la vida tengamos mujeres sexualmente activas que no tienen un papá Nicolau. ¿Sí? La idea sería un par de meses al año. ¿Ah? Dos. Lo ideal. Y les voy a decir lo que hacía una profesora mía, que es bien famosa últimamente. La licenciada Karin Herrera, no sé si lo sigue haciendo ahora que pasa ocupada, se hacía mamografía y Papá Nicolau el día de su cumpleaños. ¿Te lo prometo? Bueno, eso decía ella, nunca la acompañé. Vale. Sea 15-3, eso no se los voy a preguntar este año, hasta el otro, el cuarto. Pero anótenlo para cultura. Y entonces le preguntamos, pero ¿por qué es el día de su cumpleaños? O sea, toda la mano normalmente pide un pastel. No me imagino, ¿qué te doy de regalo? No. Pero no, empezó a contarnos su historia, que tuvo su susto, ¿no? No, quedó en susto, aparentemente. Por mal diagnóstico le dijeron que tenía NIC 3 y la gran diabla, un papá Nicolau.
Y entonces ella no se recordaba cuando había sido su último Papá Nicolau. Entonces dijo, no, el día de mi cumpleaños. Así ya sé que cada año me lo voy a hacer. Entonces me parece una muy buena idea para mujeres. ¿Sí? El día de su cumpleaños, ya saben ahora, dejen su listado de regalos con de guayito. Bueno, la mayoría de virus oncogénicos son de ADN o generan provirus de ADN. Los virus oncogénicos de ADN se clasifican en papiloma, polioma, adeno, herpes, palma y poxvirus. Miren, entre todo lo malo, porque para los que les gusta retar al pobre Dios, es así, ay, pero ¿por qué dejó el cáncer? Pero des cuenta, nos dejó virus de ADN principalmente causantes de cáncer. Si nos hubiera dejado virus de ARN en su mayoría que causaran cáncer, muchos moriríamos de cáncer. ¿Sí? Porque el virus de ARN tiene una facilidad para mutar exagerada. ¿Ya? La mayoría de virus de ARN que pudieran causar cáncer pertenece al grupo de los retrovirus, y los virus poseen ARN polimerasa dirigida por RNA transcriptasa, que lo que termina siendo es una copia de ADN. No vamos a hablar de esto, esto fue biología celular, la ganaron con las 3 ventanas que tenían abiertas en su examen. Los de ARN tenemos 2 tipos, altamente oncogénicos y débilmente oncogénicos. Nos adelantamos, los débilmente oncogénicos es así como tenés que tener demasiada mala suerte para que cause cáncer. ¿Sí? Pero existe la posibilidad. ¿Ya? Y los altamente oncogénicos, no importa que no tengas buena suerte, vas a tener cáncer. Bueno, las interacciones de los virus oncogénicos con el hospedador, infecciones persistentes de los virus, respuesta inmunitaria del hospedador, mecanismos de acción de los virus, su capacidad de poder burlar el sistema inmunológico, susceptibilidad celular a la transformación viral y retención del ácido nucleico por medio de la célula hospedadora. Bueno, los retrovirus poseen un genoma de ARN y un ADN polimerasa dirigido por ARN. Atacan principalmente el sistema hematopoyético, o sea, médula ósea y torrente sanguíneo, y el sistema reticular endotelial. En el sistema conjuntivo podría causar algún tipo de sarcoma. Bueno, tenemos 3 tipos de virus: extracelulares y una intracelular. El tipo A son precursores de virus extracelulares tipo B. Los tipo B es el más grande de todos los prototipos para la progenie de cáncer de mama, por ejemplo. El tipo C, el grupo más grande de los retrovirus, perdón, de los retrovirus es ahí. Este grupo pertenece a los lentivirus. Y los tipo D son poco caracterizados. Los primeros 3 tienen que ver con los extracelulares y el tipo D con el intracelular. Bueno, y entonces tenemos 7 géneros de virus que pudieran causar cáncer: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, espuma y lentivirus. ¿Sí? Todos le ponen el apellido virus. Los alfa están asociados a leucocitos y sarcomas, los beta a tumor mamario en ratones, los gamma, leucemias y sarcoma en mamíferos, los delta, virus linfotrópicos, humano y leucemia bovina, los epsilon afecta principalmente a peces, los espuma no se relacionan directamente con la enfermedad, y los lentivirus, infecciones crónicas y enfermedades neurodegenerativas. Se han podido aislar estos posibles virus causantes de cáncer en casi todas las especies de vertebrados, ¿ya? Y no por fuerza están causando enfermedad. Por eso les digo que parte de las teorías del cáncer es un sistema inmunológico permisible. Normalmente, cuando se logra detectar un virus que pueda causar cáncer en su hospedador, se mantienen infecciones en una sola línea. O sea, si afecta tracto respiratorio, solo va a estar afectando tracto respiratorio. O sea, no nos va a estar dando molestias en otro lado, para que entendamos a qué se refiere este enunciado.
Los virus de mamíferos son más afines entre sí que las especies aviares. Los virus más estudiados son los de sarcoma de pollo, los ratones, y los virus de la leucemia. Bueno, estos virus exógenos se propagan de manera horizontal y se comportan como microorganismos infecciosos. Para que todos se nos quede, porque más de uno siempre cuando bajo las gradas me dice qué es horizontal y qué es vertical, y ya me cansé de contestarles. Entonces, para empezar, apréndase uno, el otro es lo contrario. ¿Sí? Horizontal, vertical. Apréndase cualquiera de los dos, el que le guste más, que quede claro que no estoy echando la división. Horizontal, vertical. ¿Sí? Bueno, entonces horizontal es persona a persona. Después buscamos la causa. ¿Sí? Después buscamos la causa. Todo lo que sea horizontal es persona a persona. Y todo lo que sea vertical es madre e hijo. Bueno, ¿de qué dependemos para la presencia de estos posibles virus causantes de cáncer? Esto ya lo vimos desde que empezamos el sistema inmune, lo vimos en la primera clase que tuvimos de virus, es que se necesita que haya receptor. ¿Sí? De hecho, creo que fue la última pregunta, bueno, no era la última, le salió en el último corto que tuvimos, que decía, tal persona no tuvo enfermedad, ¿es posible que no tenga el receptor? Y sí, ¿verdad? Es indispensable tener el receptor, por eso es que es genético. ¿Sí? Porque aunque le echemos la culpa de último al virus, yo tendré el receptor gracias a mi mamá o gracias a mi papá. ¿Ya? Por eso es importante que ahí sí estudien el árbol genealógico. ¿Ya? A ver, mamá, ¿usted o sus hermanas tienen cáncer o tuvieron cáncer? Papá, vos y tus hermanos tuvieron cáncer, y si no, nos vamos para arriba con los abuelos. ¿Ya? Pero es importante que tengamos ese dato. Y sobre todo, cuando siempre que hagan historias de la enfermedad, que tengan que ver asociado a algo inmunológico, que casi todo debería. No está de más que pregunten o que no se lo pongan en la ficha, pero eso les va a dar más chance de saber por qué se comporta así la enfermedad en el paciente. Bueno, tenemos virus ecotrópicos que infectan y se multiplican únicamente en células animales, afotrópicos que tienen gran variedad de posibles hospedadores, y xenotrópicos que se multiplican en células extrañas. Bueno, los retrovirus no es regla que tengan oncogenes, ¿sí? Solo es un pequeño grupo los que van a tener oncogenes. Los que tienen oncogenes se llaman transformantes agudos, o sea, son rápidos para que empiecen a causar problemas, y los que no poseen tienen el potencial oncogénico menor. ¿Cuál de los dos tiene más chance de causar cáncer? Depende del hospedador. ¿Sí? Esto de oncogen, tal cual se entiende por la palabra, genes causantes de cáncer. Las células sanas poseen versiones normales de estos genes transformantes que van a dar protooncogenes para que se reconozcan y que pues, el sistema inmunológico pueda eliminarlos. ¿En dónde se descubrieron estos famosos oncogenes? En estos virus que tienen la capacidad de transformarse rápidamente. ¿Sí? Obviamente, era más fácil que se hiciera algo observacional en estos pacientes. ¿Sí? Puede convertirse en un protooncogen o oncogen. El periodo de transformación es lento, pero ocurre. Obviamente, cualquier cosa que pueda dar origen a su predecesor tiene ese chance. ¿Ya? Por lo mismo, sí es importante que estudiemos a nuestros pacientes. Los virus de DNA oncogénicos, ya los habíamos visto: polio, papiloma, adeno, herpes, pox virus y virus de hepatitis B y C. Poliomielitis estimula la síntesis de ADN celular.
son un prototipo muy importante para estos virus oncogénicos, pueden causar neuropatías o nefropatías y pueden causar cáncer en humanos. El genoma va a codificar 3 proteínas, a eso le vamos a llamar el antígeno T, y esos son necesarios para la transformación de la célula. Si no tenemos este antígeno T, el chance que este poliomavirus pueda causar cáncer en nuestro hospedador es casi nulo. Los poliomavirus afectan principalmente la infancia, quedan latentes embriones y tejidos linfoides después de la infección. Nos recordamos que hay un montón de virus que afectan en la infancia, sarampión, polio. Por eso es importante la vacunación. Y si no estoy mal, a ustedes les están pidiendo refuerzo de vacunación para que entren a cuarto año. Bueno, se activan con ciertos factores, trasplantes de riñón, inmunodeficiencia de edad. Obviamente nos tenemos que recordar que todos los trasplantes inmunosuprimimos a nuestros pacientes. ¿Ya? Al inmunosuprimirlos, el virus puede salir de letargo. Entonces, para que veamos que no es tan fácil decir, ah, sí, trasplantemos. Tenemos que estudiar muy bien al donador para que no tenga nada que vaya a afectar a nuestro receptor y estudiar demasiado bien a nuestro receptor para que no le vayamos a salvar la vida 5 años y luego le causemos cáncer. ¿Sí? Papilomavirus, virus de síntesis de ADN celular, causa importantes cáncer a nivel cervicuterino, principalmente en este momento. Si buscamos VPH, nos sale cáncer cervicuterino, pero insisto, ya se está describiendo que existen otros tipos de cáncer. Se dividen en 16 géneros, de los cuales 5 contagian al ser humano. Puede causar verrugas. Tenemos 2 serotipos principalmente asociados a verrugas y 2 serotipos principalmente asociados a cáncer, ¿sí? 16 y 18. Esto era antes. Esto estoy casi seguro que va a bajar. Antes, el cáncer cervicuterino se empezaba a evidenciar aproximadamente 5 años, ¿sí? Pero el inicio de la vida sexual bajó. Entonces, automáticamente bajamos el chance de llegar a los 25 años. La buena noticia es de que si usted ya tiene 25 años y no ha experimentado presencia de alguna neoplasia, el chance disminuye considerablemente. ¿Sí? Ojo, por supuesto que tiene que ver con su actividad sexual. Pues usted me dice, sí, yo tengo 25 años, pero ayer empecé mi actividad sexual, usted no se ha salvado. ¿Sí? O sea, cuando menos debe llevar más de 10 años de actividad sexual para saber que no tiene VPH causante de cáncer. ¿Sí? Puede causar cánceres anogenitales, ya lo habíamos dicho. Ya habíamos hablado que los desgraciados son los principales transmisores de VPH. ¿Ya? En niños infectados durante el parto puede causar algún tipo de papilomatosis respiratoria. Esto no causaría cáncer, ¿ya? Que quede claro. Y se espera que la vacuna contra VPH sea suficiente para erradicar a largo plazo este virus. El problema es que no ha sido una política de Estado. Yo no sé cuánto se economizaría el Estado dentro de 25 años de hacer una vacunación masiva, así como nos vacunaron para COVID. Nos deberían agarrar a todos. Y alguien me dirá, pero es que el criterio pero es que ya tiene 40 años, lleva demasiado tiempo con vida sexual. Sí, pero si no está en contacto con las cepas causantes de cáncer, sí le estamos proveyendo inmunidad. ¿Y cuánto cuesta diagnosticar VPH? Se hace por medio de hisopado uretral. En este momento cuesta hasta 2,000 quetzales, entre 1,300 hasta 2,000 quetzales. Eso cuesta diagnosticarlo. Pero poner 2 dosis de vacunas nos sale en 1,600. Entonces, en este caso, sale más barato vacunar que diagnosticar. ¿Sí? Pero insisto, si usted tiene posibilidades,
trate de vacunarse. Y si es mujer menor de 35, vaya al centro de salud, ahí la vacuna. Si usted es hombre y no tiene plata, vístase mujer, lo vacuna. Despídese bien. Otros virus que causan cáncer: adenovirus, herpesvirus, poxvirus y virus de hepatitis B y C. Vamos a hablar un poquito más de VPH. No es que sea el virus el que más ojo lo vamos a poner, pero a nosotros que somos un país tercermundista, que hace que, para que no se oiga feo, tenemos que decir en vías de desarrollo, sí nos afecta mucho, demasiado. ¿Ya? Tenemos esto para el año 2018, 660 millones de casos en el mundo. No estoy hablando de verrugas. ¿Sí? En estos 660 millones no estamos hablando de pacientes con verrugas. Estamos hablando de pacientes registrados en los sistemas nacionales de salud con cáncer. VPH se divide en 16 géneros, 5 afectan al humano: alfa, beta, gamma, mupa y nupa. Tienen un excelente tropismo o excelente afinidad con células epiteliales de piel y mucosa, y no hay forma alguna de que yo me infecte por VPH por sentarme en un baño. ¿Sí? Tiene que ser por contacto, no hay de otra. Se ríe Andy, pero es que es lo primero que dicen todas las mamás: es que la nena se pegó y está embarazada. De verdad. Lo que causa las verrugas son los menos asociados a cáncer. De hecho, las 3 cepas que están principalmente asociadas con verrugas tienen un ínfimo chance de causar cáncer. Obviamente dependemos del sistema inmune del paciente o la paciente. Los tipos 16 y 18 son los que están asociados altamente a cáncer, y existen otros 15 serotipos menos frecuentes. Existen actualmente 2 vacunas en el mercado. ¿Sí? Y si usted le pregunta al que vende una de las 2, le dice que la de él es la buena. Cualquiera de las 2 es igual de buena, porque cualquiera de las 2 están protegiendo para los serotipos 16 y 18, principalmente. ¿Ya? Y si tenemos que hacer publicidad, que quede claro que no me pagan un peso. Gardasil, que es de hecho la que está poniendo el Estado, es la que tiene mayor número de cepas, o sea, que protege mayor cantidad de cepas, ¿ya? Pero la otra vacuna está muy buena, es de GlaxoSmithKline. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar así como: digamos que la prima de una amiga. Decime. ¿Se puede vacunar aunque no se sea activo sexualmente? Es lo ideal. Es lo ideal. O sea, te estás vacunando antes de cualquier posible contacto. ¿Sí? Por eso les dije, el Estado empezó vacunando niñas menores de 15, porque se esperaba que no tuvieran actividad sexual. ¿Sí? De hecho, las vacunaciones que está manejando el Estado en niñas lo hacen directamente en escuelas y colegios. Solo piden el consentimiento de los padres y bájate. Si alguien con VPH se vacuna, va a pasar lo mismo que pasaba con el COVID, que se volvía más grave. Vamos a ir en orden. Nunca defendiendo la vacuna del COVID, y vamos a defender la de VPH una vez. La pregunta es de que, ¿qué pasaría con una persona con VPH si se vacuna? Conozco 2 médicos, pero no conozco a todos los ginecólogos del mundo, pues, pero conozco 2 médicos aquí en el área que sus pacientes con verrugas las vacunan. O sea, les tratan las verrugas y las vacunan. Y no me parece ilógico, porque vamos en orden. Una vacuna no te causa la enfermedad. Quítenos eso de la cabeza. Lo vimos con el capítulo de vacunas. Sí, porque imagínense qué podría hacer que nos vacunáramos para hepatitis B y todos tuviéramos un hígado de este tamaño. ¿Sí? Entonces, no, ninguna vacuna causa la enfermedad, porque lo que nos ponen son virus atenuados, o le quitan la parte que nos jode más, y entonces no, ninguna vacuna causa la enfermedad. Lo que pasa es que todas las vacunas
pueden tener efectos secundarios muy marcados, ¿sí? Entonces, la gente pensaba que se ponía la vacuna y se quedaba tirada y sentía dolor de cuerpo, todo esto, pensaba que le había dado COVID. O las que se vacunaron y a los 2 o 3 días resultaron con COVID, estaban infectados, no se infectaron con la vacuna, ¿sí? Entonces, te lo dejo a criterio. Cuando hagas tu rotación en la ginecología, ojalá te toque alguna paciente con verrugas y que hablen de verdad con el médico o los médicos que la traten, de si vale la pena o no vale la pena vacunar. Si me preguntas a mí, yo diría que sí, si me preguntas a mí, pero yo no trato pacientes directamente. Mientras que los médicos tratan pacientes y te van a decir si tengo buenos resultados vacunando y cauterizando las verrugas. ¿Sí? ¿Alguien más? En la casa no hay dudas. Bueno, Yo tenía una duda, pero era justo la que le viendo, respondí a vamos a la hablar de compañera. escribime, porfa, porque no te escucho. Creo que me estás hablando, Frutos. Vamos a ver. Carlos Aguirre. Muy bien, Carlos. Bueno, les doy 5 minutos para que vayan a hacer lo que tengan que hacer y seguimos con VIH. Si no quieren salir, seguimos de una vez. Manden. Cuando terminemos. ¿Sí? Mucha, recordándoles a todos la certificación de que donaron en septiembre. ¿Sí? O sea, para que no estén estresados de que tiene que ser mañana, tienen hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? ¿Por qué hasta el 30 de septiembre? Porque más o menos para el 10 o ¿para cuándo es el cuarto parcial? Como la primera de octubre. Sí. A finales de septiembre. 25 más o menos. Bueno, ya. Necesito pasar cuadros y necesito ponerles la ponderación, que les quede claro que este punto es totalmente fuera de zona, para que no vayan a andar diciendo después de que yo tengo negocios con los bancos de sangre. O sea, usted tiene su zona sobre 100, si dona, está sobre 101, ¿sí? Entonces, no es obligatorio. Déjame que vea. Ahorita voy. Campos, ¿le tomaste foto? ¿O quién me la entregó? No, fue Sebastián. Muchachos, los de la A han donado menos que los de la B, eso estaba viendo. ¿Por qué no pueden? Fue por el peso. Los que salen. ¿Están en el lapicero? Espera. No importa. Entre más chinto, mejor. ¿Cómo? Bien. Bien, voy a poner chance para... No le colocamos el carnet. Sí, dame. 2021 40 94 1. Sí. Edson. ¿Tu carnet? 2021 144.
Sí, el Ya. ¿Internet? 2021, 41, 990. Exxon, regálame tu número de carnet. 2021, Espera, este es Carlos. Yo creo que este es el tuyo. Exxon, ajá. 2021, 42, 889. Vale. Lo de la actividad. No las he cambiado. Eso lo voy a hacer hoy en la tarde. No las he cambiado. Pero sí tengo todo la info para cambiarlo. Bueno. Vamos a empezar con VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. Hasta antes del COVID, era el virus que más miedo le teníamos. Después, cuando salió el COVID, podías salir con una pancarta que dijera tengo VIH, y todos te abrazaban, pero si decías que tenías COVID, todos te querían apedrear. ¿Sí? Y ese fue el problema, que se nos olvidó el VIH, se nos olvidó el hepatitis B, pero ahorita hablemos de VIH. VIH es un virus que lleva con nosotros casi 45 años. Casi 45 años. Y no hemos sido capaces de encontrar una vacuna ni erradicarla. ¿Sí? 45 años después. ¿Ya? Y lo más triste del caso es que nos seguimos infectando. ¿Sí? Ya vamos a ver conforme vayamos viendo hoy el capítulo por qué nos infectamos. Bueno, en la década de los 80 se pensaba que era una enfermedad que había mandado el mismo Señor Todopoderoso para castigar la homosexualidad. ¿Sí? Era una enfermedad en ese momento bastante característica de homosexuales. ¿Ya? Luego empezamos a ver que había heterosexuales que tenían VIH. Y empezó a pasar dudas. Luego vimos niños con VIH. Luego vimos parejas de mujeres con VIH. Entonces, Dios enseñó con la humanidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con prácticas sexuales y con control prenatal en el caso de los niños. ¿Sí? Después encontramos que habían accidentes laborales. Después encontramos que me lo podían transmitir por una donación sanguínea. Y ahora ya sabemos un poco más de VIH. ¿Ya? Virus de ARN. Utiliza ARN convertasa. Contiene los genes GA, PRO, POL y M. Existen dos serotipos conocidos para el humano. Por eso en los laboratorios, cuando nos dan el reporte de laboratorio, dice VIH1 y VIH2. Otro laboratorio nos dice VIH1 diagonal VIH2. No nos está diciendo directamente cuál de los dos tenemos. ¿Ya? La idea es que supiéramos si es 1 o 2. El tipo 2 es un poco más agresivo. Pero depende de quién lo porte. Bueno, existen un montón de teorías conspirativas del origen del VIH. ¿Sí? La primera es de que fue un virus creado en un laboratorio y liberado para que afectara a la humanidad. Otra de las teorías es que se originó por el consumo de carne de primates. Y otra de las teorías es que en una orgía todo estaba tan chilero que hasta monos metieron y que así fue la forma de contagiarse. ¿Sí?
Pero insisto, no tenemos una respuesta a ciencia cierta de cuál es el origen. Bueno, hay muy buenas noticias, es bastante lábil el VIH, muy lábil. Funciona muy bien para arreglarlo el hipoclorito de sodio o cloro comercial, pero recordémonos que tenemos que hacerlo en 50-50, ¿ya? Nunca utilice cloro puro. Tengo una tía, cuando uno entra ahí debe usar máscara de gases, porque ella usa cloro puro, ya les dije que se me va a morir, como no, si no tiene pisto. Bueno, susceptible al etanol, isopropanol, la sustancia Lysol, cambios extremos de pH, infobites con cloro quedan inactivados y luz solar. Es muy complicado, por eso es de que el riesgo de accidente laboral es bien bajo. Es bien bajo, pero tiene que ver con la susceptibilidad del virus. ¿Sí? O sea, ustedes que son médicos, que sí les va a tocar entrar a salas, a ese accidente laboral que puedo tener yo en sala, sí le tengo miedo. ¿Sí? Que se corte con el bisturí, que se pinche mientras está suturando. A ese accidente laboral le tengo miedo. ¿Sí? A pincharme con alguna aguja que algún bruto haya dejado por ahí girada, disminuye considerablemente. ¿Ya? Ya les dije, el accidente laboral no le interesa a nadie, nadie le pone atención al tema de accidente laboral hasta que se pincha. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se manejan los accidentes laborales. Bueno, tenemos un periodo de ventana bastante amplio, porque es importante que lo sepamos. Igual es repetitivo adelante, pero porque es importante que lo sepamos. Yo he tenido muchos pacientes que en su goma moral se quieren hacer exámenes. De verdad. Y la historia es que yo no soy así. Pero fíjense que el viernes, al calor de los tragos, nos dimos un beso y pasó de aquello. Pero uno como quiere que diga, ¿qué es aquello? Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Y es en serio, se los cuento como fregando, pero es que les va a pasar. Les va a llegar alguien y les va a decir, mira qué hago, me hago el examen. Fíjate, la semana pasada conocí una suiza que andaba bajo efectos de drogas. Me dijo que quería llevarse un chapín, pero puesto. Y me quiero hacer exámenes. No vale la pena. No vale la pena. Tenemos que pensar en esos 90 días. ¿Sí? Pero como la gente se me pone intensa, yo les digo, lo que hay que sugerir es, hagamos la prueba hoy y en 90 días. ¿Sí? Hasta los 90 días yo descarto completamente que una persona se haya infectado con VIH. Ya vamos, Jesús nos pregunta que si puede haber un falso positivo. Vamos a ver los protocolos para los resultados de VIH. Eso está protocolizado. ¿Por qué? ¿Vos sos auxiliar de enfermería? Ah, no sabía. Y a los meses y algo, y le empezaron a hacer exámenes. Ah, ya te entendí. ¿Puedo yo dar positivo antes de los 90 días? Sí, sí, es que depende. Miren, pues, Pero sí puede haber un falso. sí puede haber falsos positivos. Ya vamos a ver. Pero el paciente no debería enterarse de un falso positivo. Adelante les digo los protocolos. ¿Sí? El paciente no se puede enterar de un falso positivo. Eso está en los protocolos del Ministerio de Salud. Ya, lamentablemente las dependencias del Ministerio de Salud son las que menos respetan eso. Pero sí están protocolos. Sí puede haber falsos positivos, pero creo que tu pregunta es, ¿puede haber positivos antes de 90 días? Sí, a los 20 días. ¿Sí? Pensamos que ando con el sistema inmunológico en la calle de la amargura. Y cómo hacer de laboral prácticamente. Por accidente laboral.
Yo no lo descarto de verdad, pero es que las probabilidades de accidente, de tener VIH por accidente laboral son bajas, muy, muy, muy bajas. ¿Sí? Yo los últimos casos diagnosticados de VIH es en menores de 25 años. ¿Sí? Entonces, pero si él jura que fue por accidente laboral, Porque estábamos en un servicio, pero como tratamiento y por error, él fue a realizar el tratamiento. Pero, o sea, lo tenían en aislamiento por VIH o por otra cosa. creo que tenía más. Es que esto sigue pasando. No Ojo, dejaban meternos a la papeleta de. ojo, pero esto sigue pasando. De verdad, esto sigue pasando. Yo antes iba mucho, yo directamente al hospital a tomar muestras. Y me fascinaba cuando yo entraba a algún servicio, ya conocía yo a los enfermeros y enfermeras, y cuando entraba, mire, busco a Juanita Pérez. Y, ¿por qué? Y le dije, ¿y usted quién le dijo que yo no? Desde ese día dejé de ir. No, es que muchachos, ojalá que cargáramos un letrero que diga, ten cuidado, tengo VIH. No. Una vez alguien me dijo esto gracioso y después me di cuenta que tenía razón lo que me dijo. Yo sabía que el cuate andaba haciendo aquí de todo. Jamás le di la espalda. De verdad, una cosa tremenda. Y le dije, vos, ten cuidado, que puedes infectar con VIH. A lo que palabras sabias e inmortales. Si la persona se conoce, wow, dije yo, este escanea a la gente. Después me di cuenta que esto es cierto. Después me di cuenta que esto es cierto. Porque todos pensamos que VIH tiene que andar alguien desgraciado con diarrea de 2 meses, la calle de la amargura, con sus retrovirales como que son botonetas. A los que se vayan a Zacapa, creo que tienen la oportunidad de rotar por la clínica de atención integral. Yo tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en VIH y hacer una pasantía ahí y me quedé con la boca abierta. Vi tipos dando clases con VIH. Vi mujeres guapas, arregladas, con VIH. Y entonces, de verdad, ahí aterricé con lo que me dijo este muchacho. Si la persona se conoce, o sea, él pensaba que sí iba a ubicar un VIH. Y hasta hoy día, no he conocido a alguien que pruebe tener relaciones sexuales, pida batería de exámenes, hepatitis B, VIH, VPH. Entonces, lamentablemente se aplica la estupidez que dijo este muchacho. La persona se conoce, o sea, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ojo con esto, ¿ya? Tenemos test de cuarta generación que miden, este test de cuarta generación mide antígeno, ¿sí? Para los 90 días es para medición de anticuerpos, ¿sí? Que son las pruebas que tenemos más a mano, ¿ya? Tenemos las pruebas de antígeno. Estas pruebas de antígeno son capaces, obviamente depende de la carga viral, pero son capaces de detectar VIH 15 días después. Pero insisto, por protocolo de VIH, aunque yo le haga la prueba de cuarta generación hoy a mi paciente, le insisto en los 90 días. Regresando al tema que nos decía Jesús, pero si yo doy positivo en el día 60, no te espero los 90 días, ya tenés VIH. Debo de referirte a la clínica de atención integral. No se puede manejar VIH en clínica privada. No es por una cosa de salud, es porque todo el programa de VIH es estatal. ¿Sí? De hecho, es interestatal. ¿Ya? Entonces, por más plata que tengamos y por más discreto que querramos ser, el que tenga VIH va a ir a las clínicas de atención integral. ¿Sí?
Tenemos clínica de atención integral en Zacapa, en Guatemala, en San Juan de Dios. No estoy seguro si al final aperturaron la del Roosevelt, y tenemos en Coatepeque. Ahí tenemos clínicas de atención integral. El VIH afecta principalmente células CD4. Nos tenemos que recordar la importancia inmunológica que tienen las CD4. Bueno, y estos son datos epidemiológicos, no están actualizados, están hasta el año 2015. El primer caso que se reporta de VIH como tal es en 1984. Vamos a cumplir 40 años, el otro año, de tener el primer caso reportado. Se encontró en un homosexual, y por eso insisto, por eso al principio se creía que era una enfermedad exclusiva de homosexuales. ¿Sí? Pero fueron cambiando los datos, y entonces tenemos, estos son datos en Guatemala. Mujeres, 5,000 casos para el 2015. Hombres, 11,000. Estamos hablando de género, ¿verdad? Mujeres, ya que tenga vagina, y hombres, cualquiera que tenga pene. ¿Sí? Después nos metemos en el canasto de sus preferencias sexuales. ¿Ya? Si no, tendríamos aquí más detallado. Bueno, sin saber si son hombres o mujeres, teníamos 13 casos, pero teníamos para el año 2015 16,000 casos reportados. Pareciera muy poco. De hecho, yo creo que hay subreportes para el año 2015. Porque de estos 16,000 yo he tenido la oportunidad de diagnosticar 20. No creo tener tanta suerte de encontrar. Entonces, ojo con esa parte. Bueno, estos datos han cambiado. Actualmente, esto era para el 2015 también, pero actualmente el lugar con mayor VIH en Guatemala es Escuintla. De hecho, ya van a hacer un rap que ya no diga solo Escuintla, Ciudad de las Palmeras, también del VIH. ¿Sí? Porque es importante saber este dato, porque es importantísimo. Porque ¿dónde tengo más chance de contagiarme por VIH? Por práctica sexual, ¿sí? Luego tenemos la ciudad capital, pero tenemos un dato con la ciudad capital. La ciudad capital nos está diciendo de los casos que llegan a la clínica en ciudad capital, ¿sí? Y es un fenómeno bastante grande que el paciente con VIH migra de ciudad para su manejo. Porque si yo soy de Chiquimula y tengo VIH, tengo menos chance de encontrarme en un conocido o en Chela. Porque si me los encuentro en Zacapa, le van a ir a contar a todos. Al grado que una estudiante de medicina la vieron saliendo de ahí con su tratamiento y toda la madre empezó a decir que la pobre paisana tenía VIH. Y no, ella le estaban tratando por accidente laboral. Por eso les digo, los pacientes con VIH migran. Entonces, estos datos, que Ciudad Capital tiene un alto número, tiene que ver directamente con la migración que hay para buscar tratamiento. Luego tenemos Xela o Quetzaltenango. Pero ojo, no está influenciado directamente por Xela. Los que tienen la oportunidad de conocer Xela es un pueblo muy conservador, exageradamente conservador. No así Coatepeque, que es ciudad fronteriza. En Coatepeque es el que infla los datos de VIH para Xela. ¿Sí? Es un municipio. Luego tenemos Izabal, Xochiquepeques, Alta Verapaz, Chiquimula y Zacatepeques. Estos datos, insisto, han ido cambiando, pero les digo, Coatepeque es el que le infla los datos a Xela. Luego tenemos Izabal, de verdad, en Izabal también hay bastante VIH. Escuintla, Chiquimula, Guatemala, Zacatepeques, Xochitepeques y Retaluleu. Estos sí son datos que les tenemos que poner ojo. ¿En qué edades encontramos principalmente
la mayor cantidad de casos, entre los 20 y 39 años. ¿Por qué? Por actividad sexual. ¿Ya? La gran mayoría de casos es por actividad sexual, 5% es madre e hijo. Que hayan casos madre e hijo es casi exclusivo de un descuido de la madre. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se puede evitar. Principalmente afecta a solteros y 77% de estos solteros son ladinos principalmente. Bueno, y así está la distribución del corredor del VIH. Si vemos, si va de costa a costa. ¿Ya? Y por eso, de alguna manera, entramos en el corredor del VIH. Para el año 2011 se habían atendido 3.947 pacientes con targa, tratamiento antirretroviral de gran amplitud. Targa, tratamiento antirretroviral de gran amplitud. Ojo, estos 3.000 eran pacientes viviendo con VIH en su etapa terminal. La tasa de mortalidad lógicamente es mayor en hombres que en mujeres, pero eso tiene que ver por tasa, ¿sí? O sea, si tengo 10 hombres enfermos y 5 mujeres enfermas, si se mueren un 30% de cada uno, puede tener más muertos hombres. Entonces, esa es la tasa. Y actualmente la incidencia de los casos nuevos es más o menos de 13.1 en cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿cómo manejamos el VIH entonces? Primero, entender que cuando le digamos a un paciente con VIH que tiene VIH, sí le estamos diciendo que tiene, en el mejor de los casos y en el mejor de los panoramas, entre 20 y 25 años de vida. Pensando que se va a tomar su tratamiento como es, que va a cambiar sus conductas, va a estar bien nutrido, ¿sí? Tiene hasta 25 años de vida. De lo contrario, o sea, decirle a alguien que tiene VIH, o sea, es darle un reloj de arena y decirle, te vas a morir. Te vas a enfermar de tuberculosis, tienes más chance de neumonías, tienes chance de morirte deshidratado porque las diarreas no van a ceder. ¿Sí? O sea, entendamos a qué se refiere esta palabra de compromiso. Tenemos que entender nosotros todo lo que conlleva VIH. ¿Sí? Conocimiento, formas de contagio, ya sabemos. Persona a persona, por transfusiones, por accidente laboral. Pero a mí me fascina cuando hay accidente laboral, en especial cuando es quirúrgico. El doctor sale y se hace todos los exámenes. Y al paciente nadie lo cuida. Y nadie le avisa. Y si el doctor tiene VIH y se corta y comparte fluidos con el paciente que llegó por su apendicectomía. Porque un accidente laboral al final es de 2 días, en especial cuando es quirúrgico. ¿Sí? Esta parte todavía no está cubierta. Nadie le cuenta al paciente que el doctor se cortó y que le cayó una gota del doctor al paciente. ¿Sí? Entonces, ojo con esta parte. Y de madre e hijo. Hay que tener relación de respeto, no hay que señalar a ninguna persona que tenga VIH. Al final del día es una enfermedad. O sea, lo mismo deberíamos señalar a un diabético, a un hipertenso. ¿Sí? Debemos de tratar a todos nuestros pacientes, a todos, absolutamente a todos. O sea, debemos de cuidarnos nosotros de nuestros pacientes, es como que todos tuvieran VIH. Lo que pasa es que solo usamos guantes con el que ya sé que tiene VIH. Solo los miramos de lejitos con el que yo ya sé que tiene VIH. Pero ¿quién les dijo que doña Juanita que entró por un coma diabético no tiene VIH a la par?
¿Sí? Y tratar a todos como que nadie tuviera. Sensibilidad, no ser paternalista, tampoco, ay, qué lástima, cómo se contagió, ay, pobrecito usted. Ya tiene la situación, ya no podemos hacer nada. Confidencialidad. Tenemos leyes que garantizan la confidencialidad. ¿Sí? Esta práctica que les digo de decirle a alguien, mirad, hay que tener cuidado, el del 14 tiene VIH, hay que poner guantes. Si el del 14 les escucha, los puede demandar. Porque están relatando el padecimiento de VIH. O sea, sí tenemos la ley de VIH. Y tenemos que hablar de cambios en el estilo de vida. ¿Qué coinfecciones podemos tener en nuestros pacientes con VIH? Por eso les digo, un paciente con VIH se vuelve una caja de Pandora. Puede empezar a desarrollar hepatitis B, 21% de chance de. Hepatitis C, 4%, toxoplasmosis, 92%, o sea, es súper alto el chance de toxoplasma. Podría tener sífilis hasta en un 21% y tuberculosis en un 79%. Bueno, alertas. ¿Qué nos debe de alertar? Cualquier paciente menor de 55 años que pueda padecer herpes zóster. Ojo, no se les vaya a ir la mano nunca de decirle a alguien, es que como tenés herpes zóster, tenés 40 años, ay, a ver si no tenés VIH. No, lo tiene que estudiar. ¿Sí? Pero estas son alertas. Candidiasis esofágica. Los niños, principalmente en la lactancia, pueden tener candidiasis oral. En la etapa de adultos o adultos jóvenes ya no deberíamos de tener candidiasis. ¿Sí? Pero, ojo, si es esofágica, el chance de VIH es hasta de un 90%. O sea, es una alerta. No se lo olvide, esofágica, porque si después le aparece alguna su paciente que tiene una candidiasis vaginal, no le va a decir que tiene VIH. ¿Sí? Es bastante común las candidiasis vaginales. Pacientes con tuberculosis. No sabemos a ciencia cierta quién prefiere a quién, si la TB al VIH o el VIH a la TB. No sabemos. ¿Sí? Pero tienen demasiada afinidad. De hecho, 79% de chance, yo diría que es mayor. Todo paciente que tenga TB, tenemos que ofertarle la prueba de VIH. Micosis sistémicas, toxinomicosis, criptococosis, histoplasmosis. Tenemos que ponerle ojo a ver si puede tener VIH. De hecho, hicimos un estudio hace 8 años y vimos en nuestros pacientes con VIH en la clínica de atención integral de Zacapa, el 90% tenía anticuerpos para histoplasmosis. Entonces, entre lo que concluimos, obviamente había que ampliar el estudio, era que sí, el chance de histoplasmosis, aunque la literatura dice que es mucho menor, por lo menos aquí, en nuestros pacientes, en la clínica integral de Zacapa, el 90% dio positivo para anticuerpos para histoplasmosis. Mujeres con cáncer de cervix invasivo, ojo, no solo pensamos en BPH, pero tenemos que pensar en algo más. Padecimientos recurrentes de enfermedades de transmisión sexual, esto ya se los había dicho en una clase. Siempre que tengan un paciente con alguna enfermedad de transmisión sexual, lo que sea, verrugas, gonorrea, chancro blando, chancroide, es recomendado que se les oferte la prueba de VIH, porque no es común que tengamos enfermedades de transmisión sexual de personas sanas. ¿Sí? Obviamente les tengo que ofertar la prueba de VIH, como se los dije al principio, hoy y en 90 días. ¿Ya? Las pruebas de VIH son gratuitas en los hospitales nacionales y centros de salud. ¿Sí? ¿Son de buena calidad? Sí, son de buena calidad. ¿Sí? Utilizan una de las 2 marcas que están autorizadas realmente para el diagnóstico de VIH.
Y pacientes con neumonías recurrentes también son alertas. Las formas de transmisión parenteral, sexual y vertical, ya hablamos de eso. Bueno, ¿cómo ofertar la prueba? También es mandatorio, todos los laboratorios, todos los laboratorios, tenemos que llenar un consentimiento informado. Pero les digo, el Ministerio de Salud hace pruebas de VIH, tienen protocolizado todo esto, pero no lo respetan. Ahí dicen, VIH al de la 8. Llegan, le sacan sangre y le hacen VIH. Y nadie le contó a él que se hizo la prueba. Entonces, tenemos que tener un consentimiento informado. Pero antes del consentimiento informado, lleva plan educacional. Esto que les estoy hablando a ustedes, que yo podría tener VIH hoy y que hoy mi prueba dé negativa. Tiene que ver con conducta, con hábitos. Entonces, entender que hoy podría yo tener un falso negativo. ¿Ya? ¿Por qué no hablo de falsos positivos? Porque ya les voy a decir cuál es el protocolo para manejar los positivos. Después de que se le da la consejería pre-examen, se preguntan dudas, la mejor forma es retroalimentación, porque el paciente tiene que estar consciente de qué significa eso. ¿Sí? Está también legislado que yo tenga VIH no me puede negar acceso a nada. ¿Sí? Pero paradójicamente, si usted después se va a hacer su residencia en IX, el IX no le hace contrato si usted no se separa de VIH. Es ilegal. Totalmente ilegal. Bueno. ¿Qué diferencia entre VIH y VIH avanzado? Yo conozco, les digo, dos casos muy cercanos, bastante cercanos. De hecho, uno de estos muchachos somos amigos y le veo sus historias de Instagram y todo, y me tiene preocupado porque se volvió a enamorar. Y yo no sé si su pareja sabe que él tiene VIH. ¿Sí? Cuando las personas se empoderan mucho del tema, empiezan a manejarlo, obviamente, a conveniencia. ¿Ya? La diferencia entre VIH y VIH avanzado es que VIH es que yo tenga el virus, el VIH avanzado es que yo esté en las etapas más avanzadas del virus y que ya esté comprometida la salud. Esa es la diferencia. ¿Sí? Antes le llamábamos SIDA. ¿Sí? Antes era VIH y SIDA. Pero salieron aquí los derechos y todo, y entonces ya está prohibido que yo le diga a alguien que tiene SIDA. Porque se llama VIH avanzado. ¿Sí? Sí, molestar. Es igual que la comunidad LGTB más X por cuestiones de derechos. Debemos de entender bien cómo se transmite y cómo no se transmite, los chats que hay entre sí, ¿no? Por eso les digo, el caso este del accidente laboral me queda un poco la duda, ¿ya? Las opciones de tratamiento, aunque nosotros no vayamos a manejar a nuestros pacientes con VIH, tengo que saber a dónde lo voy a referir o a derivar y explicar el tratamiento que posiblemente le puedan dar. ¿De qué depende el tratamiento? Es que hasta para tener mala suerte hay que pedir que no sea tan mala. Si yo me contagio con alguna cepa de VIH, tengo que tratar de cruzar los dedos que sea con alguien que no está en el nivel 3 de tratamiento. Porque esas cepas ya son multiresistentes. Entonces yo sí podría hoy infectarme de VIH y tener quebrantos de la salud, pero rápido, porque la cepa que me están contagiando es sumamente agresiva. ¿Sí? Tenemos que saber eso. Métodos de reducción de riesgo, pues tenemos que saberlo. Hoy en día me está llamando demasiado la atención el uso de la T de cobre.
¿Sí? Muchas jovencitas están empezando con té de cobre. ¿Sí? Y lo primero que digo es felicidades. Hijos no va a tener. ¿Sí? Pero, o sea, estamos entendiendo lo que eso significa. ¿Sí? Está aceptando que tiene relaciones sexuales sin protección. Si son monógamos, no pasa nada. ¿Sí? Pero, si no voy a practicar la monogamia, uno de los peores consejos que se puede tener en este momento de la vida es tener estos dispositivos entretenidos. ¿Sí? Y estamos utilizando el condón solo para evitar niños. ¿Sí? Y el condón, aunque después se utilizó como un método de barrera para planificación familiar, el origen del condón, la esencia del condón es protección. No es que la gente dice protección para niños, no. Es protección. Entonces, el uso del condón debe ser consistente. ¿A qué se refiere la palabra consistente? Desde que le digo hola hasta que le digo adiós. ¿Sí? No es a medio acto. No es a medio acto. Si usted está utilizando el condón de esa forma, o sabe de alguien que lo está utilizando de esa forma, pregúntele para qué lo usa. Si es para hijos, fenomenal. Pero explíquele que también el líquido preseminal preña. Menos chance, pero existe. ¿Ya? Y si me dicen, no, es que es para que no me peguen nada, pues, o sea, ¿qué estudio leyó de que en los primeros 5 minutos no se pega nada? ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte. Por eso tenemos que saber de los métodos de reducción de riesgo. Generalidad de las pruebas, ¿qué significa positivo y negativo? Están los protocolos del Ministerio de Salud que yo no le puedo dar un positivo a alguien a menos que sea positivo. Esto sí lo cumplimos todos los laboratorios privados. Todos. Porque nos enfrentamos a demandas y todo. El Sistema Nacional no. El Sistema Nacional sí te dice, te sacas la prueba y te dice positivo. ¿Te estresas? Hacer la llamada pertinente de decir, me infectaste. Luego te practicas otra prueba y seguís el protocolo y te das cuenta que siempre no. Después, perdóname, entonces, ¿cuál es el protocolo? El protocolo dice, si yo practico una prueba de VIH y esta da positivo, debo practicar una segunda prueba de otro principio. Ya hablamos la vez pasada que era esto de los principios. Una bicicleta y una lancha son medios de transporte. ¿Sí? Una en tierra y la otra en agua. ¿Sí? Entonces yo, si corro la primera de VIH en bicicleta, la siguiente debería ser en una lancha o en un helicóptero. Ojo, no me tengo que subir con la prueba a correrla arriba, o sea, una prueba que funcione distinto a la que ya corrí. Bueno, entonces viene, tengo la primera que corrí positiva y la siguiente de otro principio positiva. Ahí paro. Ya tengo 2 pruebas de principio distinto positivas. Mi paciente tiene VIH. Esto debemos de aprenderlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro personal de salud, técnicos, enfermeras, creen que hacer otra prueba es agarrar sangre, correrla en otro laboratorio con el mismo principio. ¿Sí? Entonces, en principio hacemos pruebas rápidas. Lo del siguiente que debemos hacer es un ELISA. Bueno, pero entonces, si ya tenemos 2 positivas, ahí paramos. Nuestro paciente tiene VIH. Pero ahora, ¿qué hacemos si tenemos la prueba rápida positiva? ¿ELISA negativo? ¿Cuál le digo? ¿Cuál prefiere? Tengo que hacer una tercera prueba de principio distinto. Entonces ya hicimos una en bicicleta y hicimos una en lancha. Ahora hacemos una en helicóptero. ¿Sí?
con nombres para que sepan. En principio hacemos prueba rápida. La segunda prueba sugerida no quiere decir que por fuerza tenga que llevar esta regla como tal, pero la segunda prueba sugerida es ELISA o inmunofluorescencia. Y la tercera prueba, Western blot. Estos son principios, no son marcas, que quede claro. Son principios de prueba. Western blot. Western como que fuera a poner plata. Western blot. B-L-O-T. No se confundan de decirle a su paciente, mire, le voy a hacer la prueba de una vez, la mejor que hay. Vaya a hacerse un Western blot de entrada. Porque todas las pruebas tienen chance de dar falsos positivos. Todas. Y entonces no me voy a ir creyendo que como Western blot es la última que hago, es la mejor. Porque también puede dar falso positivo. ¿Ya? Si la de Western blot me da positiva, yo me tengo que regresar a hacer una prueba rápida. Para ver que sea positivo. O sea, el protocolo para decir que es positivo y que es negativo es 2 de 3 pruebas. Por eso les decía, en el mundo ideal, yo no puedo decirle a un paciente que tiene VIH y decirle a las 2 semanas que siempre no. ¿Ya? Se tiene que confirmar. Y notificación a la pareja y confidencialidad. Tenemos un problema legislativo, porque nuestros pacientes con VIH están obligados a notificar a su pareja. Pero el Estado de Guatemala reconoce a la pareja con la que estoy casado. ¿Sí? Si usted y yo somos novios y llevamos 8 años, no somos pareja. Somos novios. No le tengo que notificar. Entonces nos queda que en la consejería, porque se recuerda que tendríamos que dar consejería si nuestro paciente sale con VIH, o sea, como que conciencia social de que su pareja puede estar infectada. Lo que pasa es que si es complicado llamar a alguien y decirle, fíjate que tengo VIH, te tengo que examinar. ¿Sí? Pero la verdad es que eso depende de cómo le vendamos la idea al paciente para que notifique. De ahí nada lo obliga a notificar, que quede claro. Si él no notifica, tiene, a partir de que le damos el resultado positivo, tiene 10 días para notificar a su pareja. Ya les dije cuál es la pareja. Si no lo hace, yo puedo notificar. Pero ojo, no se vayan a meter a un Google, insisto. Si son novios, si no viven en la misma casa, no pueden. Usted ganaría una demanda por no confidencialidad. ¿Sí? La unión de hechos sí está reconocida en el Estado de Guatemala. Entonces necesitamos saber a partir de cuándo se da la unión de hechos. Pero eso pregúntale a algún abogado. Tengo entendido que es a partir de los 2 años de convivencia. Antes no hay unión de hechos. Y si yo me entero que alguien tiene VIH, estoy obligado a no divulgarlo. Porque tiene consecuencias de cárcel el no hacerlo. ¿Sí? Entonces les digo, cuando estén en el hospital, lo que les va a tocar, eso sí les va a tocar, no importa en qué hospital roten, va a llegar un paciente de VIH. No riegue la bola de decir, ahí tienes cuidado, él tiene VIH. Porque donde lo oigan no demandan. ¿Sí? Vamos a parar hoy aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ¿en cuánto tiempo? Muy buena pregunta, tocayo. Los resultados para VIH en la vida real se dan en 24 horas máximo. Máximo. ¿Por qué estoy diciendo 24 horas máximo? Porque si tengo un resultado positivo, yo tengo que correrle el ELISA, y si el ELISA me da negativo, tengo que correrle el Western blot. Entonces todo esto lleva tiempo. Entonces puede tardar hasta 24 horas. Yo antes ofrecía el resultado, te digo mi experiencia, a las 2 horas, porque yo decía, la corremos, prueba rápida, negativo, está ya. La prueba, si nos hacemos las pruebas rápidas, el resultado lo tenemos en 15 minutos a partir de que
como la muestra. ¿Sí? El problema era cuando teníamos positivos y el paciente ya llegaba a hacerse su prueba de VIH. Le decíamos, es que estamos confirmando, solo por eso ya lo pensaste. ¿Sí? Entonces, lo que yo le sugiero a la gente es que diga que el resultado sale en 24 horas. Si está negativo, no importa. Pero si está positivo, te da tiempo suficiente para el reporte. ¿Ya? Decime. Yo me contacto con una cepa de un paciente que ya del estadio 3. Eso ya sería una resistencia primaria a medicamentos. Vamos a ver. Nos está preguntando si yo me contagio con una cepa de un paciente en estadio 3, ¿ya habría resistencia al medicamento como tal? Vamos a ir en orden, porque se recuerdan que les dije que los estadios van avanzando. 1, 2 y 3. El 1 es como el primer nivel, el segundo va avanzando, el 3 es jodido. Y que yo podría bajar mi carga viral y bajar todo, pero no me bajan de categoría, porque yo ya llegué al nivel 3. Entonces, aunque ya mejore mi calidad de vida comparado con 1 y 2, no me regresan. ¿Sí? Entonces, podría yo tener una cepa multiresistente, en el caso de 3, sí, pero también podría ni siquiera contagiarme y estar con un paciente hasta nivel 3. ¿Por qué? Ya no les terminé de contar la historia de este muchacho que conozco. Él llegó a empoderarse tanto del VIH que aprendió cómo interpretar su recuento de CD4. Eso lo vamos a ver el día que terminamos la clase. Y cómo interpretar su carga viral. El problema es que resultó, ya teniendo VIH diagnosticado, llega al laboratorio a hacerse una prueba para sífilis. ¿Cómo te contagias de sífilis? Por contacto sexual, sin protección. Entonces le dije, mira, estás teniendo relaciones sin preservativo. Vas a contagiar a alguien. Él es gay, ¿sí? Va a contagiar a alguien, seguro. ¿Por qué? Porque principalmente se contagian entre hombres por el líquido espermático en ano. ¿Sí? El ano tiene mucha absorción. ¿Por qué le ponemos supositorios a un niño cuando no le baja la fiebre? Y 10 minutos después lo tenemos nítido. Porque a nivel de ano hay mucha absorción. ¿Sí? Eso lo sé decir en la siguiente clase. Entonces, pero él llegó a empoderarse tanto que me dijo, pero tengo carga viral indetectable. Carga viral indetectable es, ¿se recuerdan el ejemplo de la piscina? De boca con agua. ¿Hay agua? No. Pero si caminamos descalzos, nos mojamos las patas. ¿Sí? Entonces, nadar no podríamos. Pero si nos ponemos a caminar a pie, nos mojamos las patas. Existe ese chance. Muy bajo, pero existe. ¿Ya? Entonces, si tu paciente, eso es por resolver tu duda, si tu paciente que se asusta, pero su carga viral se vuelve indetectable, podrías no infectar. Pero ojo, esto de verdad, anótelo ahí y casi que bórrenlo para que no diga que yo lo dije. Pero es la vida real, o sea, carga viral indetectable significa que el chance de yo infectar a alguien, si yo tengo carga viral indetectable, el chance de infectarlo baja considerablemente. Pero está. ¿Sí? Entonces podrías estar con alguien nivel 3 y no estar infectada. ¿Sí? Eso es más complicado porque para que alguien llegue a nivel 3 es alguien que no tiene apego a tratamiento y todo eso. Campos. Lo vamos a ver en la siguiente. Ajá. Bien, puede cambiar para peor. Para peor. Si está en estadio 1, puede pasar a 2 y a 3. Pero de 3 para 1 no puede. De 3 para 2 no se puede. Se queda clasificado de una vez. ¿Qué manda? Solo avanzan. Como insisto, pero avanzan para peor. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, señores, feliz lunes.
Regálame tu carnet. Ya, ahí estás. ¿Le tengo que poner nombre? No, tienes tu nombre aquí, dame tu carnet. 2021 Sos Ama, ¿verdad? 4051 Ahí estamos. Yo conmigo solo en Está el en el cuadro, ¿Solo? solo en el cuadro falta, yo le di la constancia y no aparece mi punto. Enséñame foto.